Servicios informativos. Tenemos al habla al doctor Manuel Sánchez Sey, especialista en obstetricia, ginecología y perinatología. Buenos días, doctor Manuel Sánchez Sey. Gracias por acompañarnos de nuevo en Informativos de Radio Morata. Buenos días, Araceli. Muchas gracias por invitarme. ¿Qué tal? Bueno, pues... Espera, es que se oye un poco de ruido. Dime. Nada, y como todo el mundo, supongo, intentando escapar de esto que tenemos encima de la pandemia. Es que, madre mía, hoy nos está dando una guerra aquí la mesa que no te imaginas. Bueno, pues nada, vamos a comenzar. En la anterior entrevista hablamos del síndrome génito-urinario, de la menopausia, incontinencia urinaria y tratamiento vulvovaginal, un proceso integral basado en una puntera y novedosa tecnología láser con el nombre de Almafeme Láser. ¿No es así? Eso fue en la primera ocasión. Exactamente. Muy bien, pues hoy vamos a tocar el tema de obstetricia y ginecología, y las preguntas son tipo test para que nos dé tiempo a resolverlas un poco. Me parece muy bien. ¿Te parece? ¿Qué significa obstetricia, obstetra? Pues viene del latín, significa en realidad el que se encarga del embarazo, del parto y del puerperio. También hay otra acepción que es eso que hemos escuchado muchas veces de tocoginecólogo. Sí. Y toco viene del griego y significa parir. Así que obstetra es el que se dedica a atender el embarazo, el parto y el puerperio. Espera un segundo, por favor. A ver si conseguimos retomar un poco. Bueno, pues hoy tocaremos el tema, como hemos dicho, este tema, y hablaremos también de la perinatología. Es un estudio del feto, ¿no es así? De factores de riesgo. Bueno, la perinatología empezó hace ya como 40 años. Sí. Y en aquella época utilizábamos el periodo perinatal, o sea, desde las 28 semanas de gestación a los 28 días del recién nacido. Y utilizamos las 28 semanas porque era a partir del momento en el cual los fetos ya tenían más o menos maduración pulmonar y podían salir adelante. Esto ha cambiado ahora con el surfactante pulmonar, que lo podemos aplicar a cualquier feto inmaduro, y entonces ha mejorado muchísimo, con lo cual ahora ya casi estamos en la etapa del tratamiento prenatal o en lo que se está diciendo ahora, en la medicina materno-fetal. Ya. En el área de salud reproductiva y perinatal, ¿cuál es el periodo perinatal del proceso? De las 28 semanas de gestación a los 28 días del recién nacido. Ya. Y bueno, en este caso, ¿cuál es la labor del perinatólogo? Son diagnósticos prenatales todo, ¿no? Hombre, en realidad sí, sobre todo va basado al diagnóstico prenatal y al lograr que el feto esté en todo momento controlado y bien. También, evidentemente, nos dedicamos a controlar a la madre, a la gestante, sí, claro, que es nuestra primera paciente. ¿Y cuándo se considera un embarazo de riesgo? Hombre, un embarazo de riesgo puede ser considerado de riesgo por muchísimas cosas. O bien por causas maternas, algunas contra las que no podemos disminuirlas ni quitarlas, como puede ser, por ejemplo, la edad materna, una señora que tenga muchísima edad, o bien porque la madre tenga alguna enfermedad, o bien porque le haya sobrevenido algo durante el embarazo, o bien por infecciones, o también por cualquier patología que detectemos en el feto. Ya. ¿Y cuáles son los controles médicos durante el embarazo de alto riesgo? Pues van a depender mucho de la patología de base y de qué es lo que estamos tratando. Por ejemplo, en el caso de una señora que sea diabética, que se quede embarazada, pues vamos a compartir el tratamiento junto con un endocrino que también se va a dedicar a la paciente. En otros casos, pues con un genetista. Incluso hay veces que nos juntamos 3 o 4 especialidades diferentes en la consulta de alto riesgo para llevar una paciente adelante. Claro, es que así es como puede ser, ¿no? Porque claro, si hay que tocar todos estos órganos, todos estos temas, pues sí que es, sí,
eso. Evidentemente, cada vez más multidisciplinar la medicina y sobre todo la obstetricia. Y cada vez necesitamos compartir con otros compañeros y necesitamos de que nos ayuden a sacar a esa paciente adelante otras especialidades que no la nuestra. Ya, doctor. Y cuando una mujer sin patologías previas aparentes no logra quedarse embarazada, ¿cuáles pueden ser sus principales causas? Porque pueden ser a lo mejor miomas en el útero o en fin, no sé, o cualquier otra causa. Pues yo en primer lugar tranquilizaría mucho a las mujeres, porque la primera causa suele ser, en la mayoría de las veces, problemas de esterilidad del marido. Aquí los problemas de esterilidad o de infertilidad van al 50%. El 50% los produce el hombre y el 50% la mujer. Ya, o sea que que debería de hacerse también en este caso pues un test o un... Sí, hay que hacerle un seminograma al marido, eso es el primer punto de partida. Ya. Y luego ocurre también que a veces hay miomas en el útero, que también puede ser que no sea la causa, vamos, o no es así. Hombre, depende de dónde esté colocado el mioma, nos puede interferir para que la señora se quede embarazada o para que tenga un aborto en caso de un mioma que esté dentro de la cavidad uterina, o para que tengamos problemas durante el parto si es un mioma que lo tenemos alojado en el canal cervical. Yo tranquilizaría a las pacientes que los miomas es la tumoración más frecuente en ginecología y es una tumoración benigna, y evidentemente el problema va a venir dependiendo de lo grande que sea el mioma y dónde esté colocado. Porque es conveniente que una cirugía antes o no. Bueno, depende, claro, hemos dicho que depende de dónde esté. Aquí la cuestión es depende de dónde esté colocado el mioma. Si está colocado en la cavidad abdominal, si está colocado sobre un ovario, si está colocado en el grosor de la pared del útero, si está por dentro del útero, depende de dónde esté colocado, vamos a tener que realizar una otra cosa. Claro, ¿y qué riesgos tiene en cuanto al embarazo? Pues supongo que bastantes más, ¿no? Pues, hombre, los riesgos que son que, vamos a ver, todos los miomas durante el embarazo crecen por acción de los estrógenos. Entonces los riesgos, hombre, si están en cavidad endometrial, evidentemente pueden interferir para que la señora se quede embarazada, o si crece mucho el mioma, incluso llegar a producir un aborto. O un mioma que se encuentre alojado muy cerca del canal cervical nos puede impedir, al hacerse muy grande, que la cabeza del feto progrese por el canal cervical, con lo cual no podríamos hacer un parto, sino que habría que hacer una cesárea. O sea, el mioma depende de lo grande que sea, donde esté y cómo esté. Claro. Y para eso hay que hacer un estudio antes, claro. Sí, evidentemente. O sea, hoy por hoy la base suele ser la ecografía transvaginal, es la base para detectar los miomas, para ver los miomas y para ver dónde están colocados. Y a continuación, ¿desde qué semana del embarazo se puede realizar el estudio? Una vez que ya se ha conseguido. ¿El estudio de qué? El estudio de, si los miomas, si puede seguir o no puede seguir adelante el embarazo. Sí, vamos a ver. Normalmente el 90% de los miomas no interfieren para nada con el embarazo. Y vamos a ir viéndolo, o sea, le hacemos una ecografía transvaginal a la paciente, vemos dónde está el mioma colocado, si ha crecido, si no ha crecido, si está más o menos vascularizado, y dependiendo de lo que veamos, pues así vamos haciendo. Claro. Muy bien, doctor. Y en caso, ahora vamos a hablar un poco de la opción, de otras opciones que pueden ser la reproducción asistida, por ejemplo. Bueno, la reproducción asistida ya se ha convertido en algo rutinario entre todos. O sea que llevamos muchos años, prácticamente desde el año 91, es sumamente frecuente cualquier tratamiento de reproducción asistida. Bien, en unos casos, porque el problema sea del marido y tenga un semen un poco rico y haya que hacer una fecundación in vitro con semen enriquecido del marido, o bien porque la señora tenga algún problema en las trompas, con lo cual podemos coger los óvulos de ella, fecundarlos con el esperma del marido y volver a depositar el embrión dentro de la cavidad uterina para que continúe el embarazo. O sea, hay múltiples opciones dentro de la fecundación asistida.
Sí, que bueno, en este caso llega, bueno, es un proceso largo, supongo, ¿no? Para todo esto, para la reproducción asistida. Pues es que depende un poco de cómo responda el problema que tenga la paciente y cuál sea la respuesta. Por ejemplo, una paciente que tuviera un problema por endometriosis, que tuviera una oclusión tubárica, si no tiene ningún otro problema, es muy sencillo estimularle un ciclo, captar esos óvulos desde el ovario, hacer la fecundación in vitro y colocarle el embrión dentro del útero. Es sumamente sencillo y sumamente eficaz. Uh-huh. Otra cosa es que una señora, por ejemplo, tenga población ovular, tenga pocos ovocitos, y aunque la estimulemos, vamos a conseguir poco, o sea que, dependiendo del problema, va a haber una solución. Hay algunos que son muy difíciles y otros, como os he dicho ahora con la oclusión tubárica, sumamente sencillos de solucionar. Claro, también se suelen dar casos de embarazo doble, ¿no? En este caso. Bueno, eso era antiguamente porque metíamos, al principio en fecundación in vitro y hacíamos una transferencia de 4 embriones para asegurarnos que por lo menos 2 iban a salir adelante. Ya. Hemos visto con el tiempo que eso es una verdadera barbaridad. Yo recuerdo las primeras épocas que teníamos hasta 4, una gestación múltiple de 4, y actualmente solo se deposita un embrión y con un embrión suele ser suficiente. Sí, o sea que ya no hay que hacerlo de esta otra manera. Sí, no hay que hacerlo. 4. Uh-huh. No, ahora se deposita un embrión único y suele marchar bien. Muy bien. Bueno, pues ahora vamos a hablar también un poquito de la técnica de la miocentesis, ¿de qué se trata la prueba? Bueno, pues a todas las embarazadas les hacemos un tamizaje por medio de ecografía, uh-huh, midiendo la translucencia nucal del embrión, y se detectan una serie de hormonas que tienen sangre de la madre, uh-huh, y con eso se hace un cálculo de riesgo y vemos el riesgo que puede tener para tener una cromosopatía, o sea, para tener un embrión que tenga un número anormal de cromosomas, como una trisomía de Down, un Edwards, dependiendo de cómo nos vaya a salir ese riesgo. Cuando es menor de 1 en 250, o sea, cuando la posibilidad de que la madre tenga un feto afectado por una trisomía sea mayor de 1 en 250, estaría indicada el hacer una prueba invasiva, como puede ser la miocentesis, uh-huh, que con una agujita se pincha el saco gestacional, se extraen 12, 13, 14 centímetros cúbicos de líquido amniótico, se cultivan los blastocitos de ese líquido amniótico, uh-huh, y en unos 20 días tenemos el resultado del cariotipo del feto. También lo podemos hacer antes de la semana 8, tomando las vellosidades poliales del feto por vía vaginal, uh-huh, y actualmente la forma más inocua que hay, porque tiene una sensibilidad grandísima y una especificidad grandísima, es la detección del DNA fetal en sangre materna. Sí, ¿eso qué es? ¿Qué significa? Pues se le saca sangre a la mamá, uh-huh, tan pronto como a las 9 semanas, y lo que se hace con esa sangre, se hace un estudio en laboratorio, se empieza a replicar las cadenas de DNA fetal que tienen dentro de la sangre materna, que siempre hay, se multiplican, y entonces, por medio de técnicas de inmunofluorescencia, podremos saber si tiene un síndrome de Down, si tiene una trisomía del 18, una trisomía del 13, uh-huh, o sea, es muy efectivo. Uh-huh. Bueno, sí que ha avanzado en esto Está bastante avanzada la medicina aquí. Pues sí. Bueno, otra cosa más y ya vamos a acabar prontito. ¿Fetoscopia es una cirugía fetal? ¿A qué, perdón? Fetoscopia. La fetoscopia en realidad es igual que una laparoscopia, o sea, por medio de una cánula muy pequeñita, uh-huh, menor de 3 milímetros, sí, entramos dentro de la cavidad abdominal de la madre, dentro del útero, y entramos dentro del saco gestacional, y como está lleno de líquido amniótico, pues por medio de una lucecita podemos mirar el feto, verlo. Ya. Ya cada vez se realizan menos fetoscopias porque tienen poco sentido. Sí. Porque tenemos unos equipos ecográficos muy buenos, podremos identificar vasos, cualquier tipo de alteración que tenga el feto, tanto en superficie como en profundidad, o sea, prácticamente lo que se utiliza es la ecografía, ya la fetoscopia no se utiliza. Ya, es la ecografía 4D, ¿no es así? Hombre, la ecografía 4D nos vale para ver al feto en superficie. Uh-huh. Para eso es
buenísimo. Bueno, para eso y para más cosas, pero vamos, sobre todo para ver alteraciones estructurales del feto, porque se ve muy bien la superficie del feto, y además ahora, pasando 18 imágenes por segundo, es como si estuviéramos viendo un vídeo en directo del feto. Es algo parecido, y lo vemos ahí cómo se mueve, cómo abre la boca, cómo abre los ojos. Qué bien. Y bueno, tengo que decir que eres autor del libro Ecografía en la embarazada, que es muy interesante, ¿no? Para las personas que se encuentren ahí en esa sí, bueno, ese es un libro que va dedicado a la patología materna que se puede diagnosticar por medio de ecografía durante el embarazo. Bueno, pues yo casi me atrevo a recomendarlo, ¿no? Porque es interesante. ¿Cómo se puede conseguir, doctor, este libro? Pues se meten en Amazon y ponen Ecografía en la embarazada, Manuel Sánchez 6, y ahí les va a aparecer el libro. Muy bien. Bueno, y otra preguntita. ¿En esta época de pandemia una mujer embarazada se podría vacunar contra el COVID o esto todavía no está estudiado? Bueno, hay mujeres que se han embarazado y hay publicaciones de embarazadas que han sido vacunadas. Vamos a ver, la vacuna que se está utilizando, la del COVID, sea bien la de Pfizer o sea la de Moderna o la que queramos, todas las que se basan en un adenovirus, por ejemplo como la de AstraZeneca, la rusa, todas esas que llevan un adenovirus, ese adenovirus es un virus muerto, con lo cual se puede ya vacunar. Y la de Pfizer, que lo que en realidad tiene es un trocito de RNA mensajero, que es el que va a crear la inmunidad para detectar la proteína S del adenovirus, que es con la cual se engancha las células, también se puede realizar una vacunación con ello. El problema es un problema ético. No podemos someter a un montón de embarazadas a vacunar para ver qué pasa, porque eso no sería ético. Claro. Pero vamos, ya ha habido algunos casos de publicaciones de embarazadas que han sido inmunizadas, y lo bueno es que el recién nacido también tenía inmunidad contra el coronavirus. Ya, eso es lo que te iba a preguntar, que si se habían puesto ya, si se había producido algún caso de vacunación, vamos, que si se había... Sí, hay algunas, en Lancet hay algunas publicaciones, son muy poquitas, yo les digo, porque no se puede hacer una línea experimental, por decirlo así, con embarazadas, si no sería ético. Ya. Bueno, pues dos cositas, doctor. La recomendación es el libro que se llama Ecografía en la embarazada. Y luego, por otra parte, se lo recomiendo a nuestros oyentes, claro, que se encuentren en periodo de embarazo. Y por otra parte, ¿por dónde se le puede localizar? Pues tanto como ginecólogo como luego también del Femelaser, que hemos hablado un poco así de pasada. Nosotros tenemos dos páginas web que pueden visitar. Una se llama femelaser.com, igual que Feme en francés. Feme con 2 M seguidas, femelaser.com. Y tenemos otra, que es la que dedicamos más al área perinatal, ecografía 4D, diagnóstico prenatal, que se llama 4deeco.es. 4deeco.es. Y ahí pueden buscar toda la información que... Sí, ahí van a tener muchísima información, y también van a tener una vía de contacto con nosotros por si nos quieren preguntar algo. Bueno, pues muy bien, doctor, que me encanta que nos haya dado esta información tan importante. Así es que, muchísimas gracias, doctor Manuel Sánchez, ginecólogo. Un momentito, si usted me permite, les voy a dejar un número gratuito de la consulta, vale, perfecto, por si se quieren poner en contacto con nosotros. Pues sí, perfecto. Que es el 900 833 879. 900 833 879. Muy bien, pues está en Madrid, es Clínica Menorca, quizás este teléfono. Sí. Vale, pues está cerquita también y lo conocen muchísimas de nuestras pacientes. Bueno, pues muchísimas gracias de nuevo, Manuel Sánchez Seiz, ginecólogo, especialista en obstetricia, ginecología y perinatología. Así es que hasta pronto y hasta otro momento. Hasta la próxima y gracias por todo. Venga. Gracias, doctor.